La idea es que vayamos revisando algunos conceptos que se han visto. Lo principal es que ustedes piensen, como lo dijo, venía diciendo el profesor Sabas, venimos a preguntarnos precisamente por quiénes somos colectivamente, inicialmente como colombianos para ser parte de un territorio, pero también tenemos una historia que viene, digamos, antes de lo que éramos nosotros, de nuestra república, que es la historia de Occidente. Y de Occidente copiamos un montón de cosas. Entonces, la idea es que todos esos conceptos por los cuales nosotros nos movemos como nación y como Estado y como república, hacen parte de una historia y de una forma de ver el mundo específica. No es lo mismo lo que vemos en Occidente que lo que se ve en Oriente, por ejemplo en China, por ejemplo en Asia, por ejemplo en la India, ¿sí? En los países del Medio Oriente, en Irán, en Irak, en Afganistán, en las islas del sudeste asiático. En cada una de esas regiones ven las cosas distintas. Nosotros, pues por un proceso de colonización vemos algo similar a lo de Occidente, pero es simplemente una manera de ver las cosas y hay que reconocerla para poder saber quiénes somos y si nos queremos diferenciar o no. El punto de hoy es, si quieren miremos la imagen, la diapositiva, es revisar, veníamos revisando qué era política y recuerden, hay una definición pública y una privada. Una es conseguir solamente acceder al poder y mantenerse en él y el otro sí es construir un orden social deseado que es permanente y permanece en el tiempo y lo hacemos todos y va cambiando, ¿sí? Es una visión pública y una privada de hacer la política, un deber ser y una manera en la que es y las dos funcionan. El Estado Social de Derecho, que fue lo que vimos la clase pasada, vieron ustedes que era el resultado de un proceso histórico por el cual después de tener desde reyes hasta los fascistas y los socialistas se decidió que había un Estado que debía velar por los bienes, por las libertades, las oportunidades y las necesidades de las personas, principalmente en Europa, básicamente después de que se da la Segunda Guerra Mundial. Solo hasta ese momento, cuando estuvieron a punto de acabarse ellos y en general el mundo, pues se dieron cuenta de que había que garantizar los derechos a las personas para poder vivir en comunidad. Y de ahí sale el estado de bienestar. Y el tercer concepto que es muy importante es el concepto de democracia, que es el que vamos a ver en estos 40 minutos, y que tiene, digamos, es un proceso, hace parte del Estado Social de Derecho como que se dio en Europa, pero se da principalmente, y nuestra idea en el mundo de lo que es la democracia es principalmente la idea que se da en un país como los Estados Unidos de Norteamérica. Desde el comienzo, si ustedes revisan la historia, los Estados Unidos es como una especie de evolución de los europeos porque fueron todos los europeos que estuvieron inconformes con las monarquías y las formas de vivir en Europa, migraron para Estados Unidos. Los estadounidenses son principalmente europeos y se fueron a quedar. La diferencia con nosotros es que aquí vinieron a saquearnos y a ellos sí fueron a construir una nación nueva y se fueron a quedar a construir algo distinto. Entonces por eso las diferencias entre unos y otros. Y ellos lograron desarrollar lo que se conoce hoy, pues principalmente es el modelo que la mayoría de los países siguen, que es el modelo de la democracia. Y eso es lo que yo quiero que revisemos. Ese es el modelo que pretendemos copiar la mayoría de países, de alguna manera de forma crítica, sin pensar sus bondades o no, pero simplemente lo tratamos de hacer y por eso es importante que lo recordemos, ¿sí? Estados Unidos está fundado principalmente sobre la libertad de las personas y más que igualdad lo que presume es que las personas deben ser libres y la libertad es la que le permite principalmente, como ustedes ven, pues generar un desarrollo económico muy amplio, porque si ustedes les dan las oportunidades para que las personas desarrollen libremente sus empresas, pues seguramente que se van a enfocar en consumir y a hacer empresas y en hacer dinero, y eso es lo que hace Estados Unidos muy bien. Son una gran nación de consumidores y de personas libres con una intervención, digamos, del Estado bastante mínima al interior. Otra cosa es lo que hace al exterior, pero esa es una manera de verlo. Y para resumir esto tenemos un videíto de unos 3 minuticos para que ustedes lo vean y dice, bueno, ¿qué es la democracia en pocas palabras? Weren't allowed to vote. This is what we call a flawed democracy today. After the Greeks lost their power and influence in the 1st century AD, their early forms of democracy were also fading away until the Magna Carta was signed in 1215, which prevented the King of England to do whatever he wanted and said that even the king had to follow the country's rules and laws, which were written in the Constitution. Today, most democracies are indirect or representative, which means that you can't vote for a new law yourself,
but you can vote for people who then become lawmakers and present your interests. But democracy isn't just about voting. It's about everything to protect the best interests of the people, no matter what is their race, gender, political opinion, or religion. These interests can be human rights, quality of life, infrastructure, and many more. Modern democracies divide power into three different branches: the legislative, the people who make the law; the executive, the people who make sure that you obey the law; and the judiciary, who judge you if you commit a crime. These three are independent and work following the process, checks and balances, which means all the work must be clear and fair. And very important, the people who have power also must follow the law and not exceed their authority. In addition, a democratic government must work in a way that reflects the wish, feeling, desire, and values of the society that it governs. This is also known as the general will, which is a concept developed by the famous Swiss philosopher Jean-Jacques Rousseau. One of the problems of democratic voting is that the biggest groups of people always have the most power, and that's why a good democracy also has laws to protect the rights of its smaller and weaker groups. A democracy where the majority chooses to separate, expel, or injure its minority is not a functioning democracy. So, what do you think now about democracy? Winston Churchill once said, "Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time." Do you agree? Listo, entonces ahí decía, listo, la democracia es la mejor, no es la mejor, puede ser la peor, pero todos los que hemos intentado no han funcionado muy bien, entonces eso se puede decir que es, digamos, la mejor dentro de las peores. Y claro, todos tenemos inconvenientes frente a lo que es. Y pues no al concepto, porque pues realmente no nos la pasamos estudiando eso, sino más frente a las prácticas tradicionales. Y también habría uno que pensar, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué otras formas de gobierno existen también en la historia? Y eso es, digamos, lo que quiero que revisemos. Si la idea es que es lo mejor que ha pasado dentro de lo peor, pues ¿qué es lo más peor que la democracia? Como ya habíamos visto, ¿qué opciones han existido? Y como decía el video, en otras maneras, ¿cierto? La opción es, porque la democracia es un sistema de gobierno. Cuando uno habla de un sistema de gobierno, hace referencia a un régimen que dice quiénes acceden al poder y cómo acceden al poder, y una vez acceden al poder, quién los controla. Eso es súper importante. Entonces, esta es la primera pregunta, y es, ¿quiénes acceden al poder? Pues uno ha accedido al poder el rey, que es una sola persona, durante toda su vida, su descendencia, sus hijos, le pasa el poder, y él tiene el poder. ¿Por qué? ¿Cuál es su fuente? Dios. Es simplemente el poder, porque Dios le concedió el poder a él, pero ya habíamos visto antes que eso no es tan así. Eso hace referencia a que se cayó el Imperio Romano, había un desorden grandísimo en Europa, y hubo unas personas que eran capaces de, con un ejército y también una moral específica, unir a la gente y defenderlos de los demás. Entonces sí es Dios, pero además los estaba protegiendo con su ejército privado, y les estaba ofreciendo una tierra. Entonces ese es el primero. Luego, más adelante en la historia dicen, bueno, no solamente puede gobernar uno, porque digamos uno podría decir, listo, digamos que hay un rey que es malvado y hay que tumbarlo, pero ¿qué pasa con los reyes que son sabios? Un rey sabio no habría necesidad de derrocarlo, porque puede haber que haya gente que sea sabia y que gobierne bien, y uno pues para qué lo cambia. El problema es que si se da la oportunidad y que llegue uno que no es, pues uno tampoco se lo tiene que aguantar. Ahí es donde está el inconveniente, ¿cierto? Por eso uno no funciona, y a eso hacía referencia este señor Churchill cuando hablaba. Otros regímenes que podían haber, listo, entonces ya no es uno, sino van a ser los que tienen más estatus, entonces los más pinchados, los más educados, los que tienen más plata, ¿sí? Vamos a hacer un gobierno que se puede llamar aristocracia u oligarquía, que es otra forma de gobierno. Entonces, ¿quiénes son los que van a gobernar? Pues los que estudiaron primero, o los que tienen propiedades, que era lo que pasaba en Grecia. En Grecia, que es donde viene la democracia, no es que todo el mundo fuera parte o pudiera decidir de los asuntos públicos, solo los que tuvieran tierra y fueran propietarios. En este caso, pues más adelante en la historia se ve que las personas que hacen parte de lo que denominamos ahora las élites, que son las que mandan, pues son los que más han estudiado y los que, digamos, comenzaron primero heredando un poco de ser nobles, algunos, ¿sí? De pertenecer a familias nobles, y otros
porque empezaron a tener plata y empezaron a tener dinero y que se llama la burguesía y también tienen la oportunidad de gobernar. ¿Qué es lo que pasa con estos? Que lo mismo que pasa con cuando hay uno solo, ¿cierto? Si estos son buenos y son sabios, pues nos va bien, pero ¿qué pasa donde se quieran aprovechar de todas las demás personas? ¿Qué fue lo que pasó durante el siglo XIX y el siglo XX? Que estos poquitos trataron de someter a la mayoría de personas que eran los trabajadores, y al no darle las condiciones básicas de trabajar, pues empezaron todas las revoluciones que ya les explicamos en las clases pasadas. Entonces aquí hay inconvenientes, pero no es malo en sí mismo, ¿sí? No es malo en sí mismo, pero pueden haber inconvenientes. Y hay otra forma de gobierno, que es lo que se conoce hoy en la modernidad por democracia, y es listo. Pueden haber unos, pueden haber pocos, pero en general todos somos iguales, porque vean ustedes que aquí no hay igualdad entre unos y otros. Aquí sí hay igualdad, y puede ser un obrero, puede ser un médico, pero también puede ser un piloto, o puede ser una persona que no tenga estudio. Todos tienen la capacidad de gobernar porque somos iguales ante la ley, y ahí es donde viene el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho no son las personas, sino es la ley. Y la ley es la que nos hace iguales a todos, y todos tenemos la capacidad de elegir y ser elegidos. Por eso en la democracia se dice que el poder reside en el pueblo, porque todos tenemos la oportunidad de elegir y ser elegidos. El tema ahí, estimados estudiantes, es, bueno, listo. Podemos todos elegir y ser elegidos, pero vamos a hacer una democracia directa en la cual todos vamos a decidir los asuntos que nos pasan, todos vamos a decir si se va a hacer una vía, qué presupuesto es, si se va a poner un farol, si se va a hacer un centro de salud. Es muy difícil que pase eso. Entonces, por eso la democracia es simplemente representativa, y hay unos que representan a otros. Ese es el punto principal, y estos son los cambios que han existido. De alguna manera, da la oportunidad de que haya uno, que hayan pocos, pero que también haya variedad en la representación política. Ahora, listo. Digamos que todos decidimos, pero ¿qué es lo que hemos decidido a lo largo de la historia? ¿Sí? Ya hemos tomado algunas decisiones de las que nosotros podemos decir que existen ejemplos. En algún momento hubo unos que dijeron, no, vea, eso de tener un Estado finalmente es un problema, porque eso siempre me terminan sometiendo. Entonces la mejor manera es que nadie gobierne y que no haya normas ni instituciones, sino que cada uno, digamos, se dé su propia ley como persona, y en eso consiste el anarquismo. ¿Sí? Eso es una manera de pensar utópica, porque en la realidad no es muy fácil que se dé, salvo en algunas comunas, pero no se da en la realidad, pero digamos no se da como sistema de gobierno, pero sí se da en algunas personas que quieren estar por fuera de todo, que se llaman los anarquistas. Entonces dicen, nadie va a estar por encima de los demás. Pero hay otros que se ha implementado un sistema liberal, en el cual la propuesta es, vamos a cuidar principalmente al individuo, que es lo que pregona el sistema democrático de los Estados Unidos, y dice, listo, solamente los individuos son los que van a ser salvaguardados, ¿sí? Por eso lo que importa es la autonomía, y el Estado tiene que estar limitar lo mínimo posible al individuo. Por eso, ¿qué es lo que importa? Pues la libertad de las empresas, y que haya un mercado que le pretenda a cada uno, según sus méritos, ser lo que pueda hacer en la sociedad, sin que le diga qué tenga que hacer ni nada. Por eso la Constitución en Estados Unidos es bastante corta, y lo que hace principalmente es que el Estado no se meta con el individuo, para que el individuo solo pueda sobrevivir y pueda hacer lo que mejor le parezca. Básicamente de eso consiste el liberalismo. Otros dijeron, no necesariamente, porque vean, hay algunos que son los liberales, listo, los que ya están como la sociedad no nació hoy, sino la sociedad lleva un tiempo. Entonces hay unos que están bien, y pues esos van adelante, pero hay otros que no están bien, no tienen medios de producción, no tienen tierra, no tienen capital. Entonces, ¿cómo van a alcanzar los que están abajo a los que están más adelante? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que digamos, no tanto pensar en la libertad, sino en la igualdad. Y para que haya igualdad tiene que haber un Estado, ¿sí? Una organización social que se encargue de que la producción y los medios de producción no sean solamente de la persona o del más vivo o del mejor, sino que sean del Estado. Si nosotros le quitamos la propiedad privada a la persona y se la damos al Estado, pues todos vamos a ser igual, porque no hay ninguno que esté por encima de los demás. Entonces, por eso se da aquí este punto que se llama el marxismo. Y hay otros, pues, que sí, digamos, hay fascismos que pueden ser dictaduras de izquierda o de derecha, bien sea liberales o socialistas, que lo que dicen es, ¿a quién le vamos a dar
la mayoría, ¿quién va a seguir? Pues va a seguir al líder, lo que el líder finalmente diga. Por eso les digo, hay fascismos que son autoritarismos donde pueden dársele la libertad tanto para ser liberales en un Estado que tenga libre mercado, pero ojo, no le da la libertad a las personas, sino es el Estado el que produce a ciertas empresas, como se dio en Chile, por ejemplo, en las dictaduras chilenas o argentinas, o hasta en las brasileras en el Cono Sur, se dieron fascismos de derecha, pero también existen fascismos o comunismos de izquierda, donde solamente hay un partido específico, como lo que pasó en Rusia, en el cual hay un líder específico que nos dice qué hacer, como fue Stalin o fue Mao en la China, y es el Estado el que decide, y el partido principalmente, el que decide que exista. Entonces, estimados estudiantes, estas son, digamos, las 4 maneras específicas en las cuales las mayorías han dicho. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Y que piensen principalmente, y es que no necesariamente porque existan mayorías, la cosa mejora, ¿sí? Porque vean que las mayorías se pueden ir para cualquier lado que uno les diga. Las mayorías pueden ser marxistas, las mayorías pueden ser comunistas, las mayorías pueden ser fascistas. En Colombia, por ejemplo, hubo una vez que estuvo Laureano Gómez, que fue una especie de dictador que tuvimos, afortunadamente muy poco periodo de tiempo, pero siempre nosotros tenemos la oportunidad de elegir a alguien que sea para un lado o para el otro. Entonces no porque todo el mundo elija, necesariamente vamos a ser mejores, ¿sí? Uno puede irse para un lado o para el otro y eso no garantiza nada, que la izquierda es mejor que la derecha o la izquierda, o que no puede existir un populismo. Digamos que todo puede ser en algún momento positivo, como en Colombia también después de Laureano Gómez tuvimos a Rojas Pinilla, y si ustedes les preguntan, o los que vivieron, o les preguntan a las personas que estuvieron ahí, aunque era un militar y aparentemente era una dictadura, pues la gente estuvo bastante de acuerdo y realmente que hubo cierto progreso en el país, independientemente de que lo fuera. Entonces, digamos que ningún Estado en sí mismo es negativo, pero tampoco porque se elija la cosa mejora, ¿sí? No necesariamente. Entonces, ese es el punto. Las mayorías es la evolución que tenemos, pero cuando existen mayorías no votamos por la mejor persona necesariamente. Eso no está garantizado. ¿Cómo se garantiza una continuidad realmente y una mejoría? De la siguiente forma, y es ahí lo que ustedes están viendo, y son las instituciones, ¿sí? Y en eso consiste principalmente el Estado social de derecho. Consiste en que haya unas normas, unas reglas de juego que dicen, vean, nosotros no vamos a dejar ni que el individuo sea el duro del paseo, ni que la comunidad sea la que nos diga qué hacer, ni que el Estado sea específicamente el que nos diga y el que nos someta, sino que vamos a hacer un punto intermedio entre las necesidades de las personas, las necesidades comunitarias y las necesidades de los estados, para que hayan unas instituciones que no son ninguno, sino son reglas y son normas que permitan que los tres convivan de cierta manera en la sociedad, que haya un equilibrio entre unas y otras. Por eso se crearon lo que se llamó las repúblicas, ¿sí? Cuando uno habla de repúblicas, habla de lo público y habla que ya no somos las personas las que finalmente decidimos sobre los demás para siempre, sino que lo que nosotros hacemos es determinar que hayan unas instituciones, unas reglas del juego que van cambiando conforme la lucha política se va dando, pero es eso lo que nosotros respetamos y es eso lo que hace que nos mantengamos, digamos, armonizados entre individuos, sociedad y el Estado. Y eso regula quién accede al poder y cómo efectivamente va a ejercer el poder. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿sí? Pero es importante que lo tengan en cuenta porque esa es la única manera, como yo les decía, de que nos regulemos entre todos. Si decimos solamente el individuo es el importante, vean ustedes qué pasa el problema del capitalismo, en el cual el que tiene plata se va por encima de los demás. Si decimos que solamente es la comunidad, está el problema del comunismo, por el cual se tiene que hacer un Estado que le termina violando los derechos a las personas. Y si dejamos que el Estado sea el único que decide, pues nosotros simplemente vamos a hacer caso y vamos a ir detrás de un solo líder mirando a ver qué nos va a decir, pero sin tener la autonomía para decidir frente a lo que nos pasa. Entonces las instituciones y el Estado social de derecho, nuevamente les digo, porque en Colombia siempre pensamos que el Estado son las personas. Como nosotros nos relacionamos con las personas, confundimos personas con el Estado. El Estado son las normas y las personas simplemente son unas personas que están administrando, pero ellos no son el Estado.
Porque ese es un inconveniente que nosotros tenemos con el Estado, porque pensamos que son el Estado las personas, ¿sí? Que eso no necesariamente es así. Ahora, existen algunos sistemas en los cuales la república se ha organizado. Sí, las repúblicas, ya cuando hay un Estado social de derecho en el cual las instituciones guían la acción pública, las repúblicas se han conformado de tres maneras específicamente. Una manera ha sido de manera parlamentaria, otra manera es semipresidencial y otra es presidencial. Son formas de gobernar esas repúblicas, esos estados de derecho y esas democracias, que finalmente cuando hablamos de democracia estamos hablando de esto específicamente. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres? El presidencial, pues nosotros los conocemos y es lo que tenemos en Colombia y en casi toda Latinoamérica, ¿sí? Y se caracteriza porque Estados Unidos también la tiene, aunque no es igual que en Colombia la manera en que se elige, pero sí hay un presidente que lo elige el pueblo y que es independiente del órgano legislativo. Eso es importante. Más adelante vamos a ver la diferencia y la separación de poderes, pero ustedes ya igual la conocen. Hay unos que ejecutan las leyes y hay otros que definen las leyes. ¿Sí? Es presidencial el gobierno estadounidense y el gobierno colombiano. Y el presidente, digamos que es representante de la unidad de la nación y ejecuta las políticas públicas sin que se vea limitado tanto por el Parlamento, ¿sí? Está el régimen parlamentario, que es otro tipo de régimen que uno de los principales países que lo tiene es Alemania. Alemania ha sido varios, pero en este momento es parlamentario principalmente. Y vean ustedes que hay una diferencia, porque el elector no elige presidente. El elector o sea, el ciudadano elige a los legisladores, es decir, al Parlamento. Y el Parlamento elige después a lo que llaman el canciller o primer ministro, que es diferente. Si nosotros como personas no elegiríamos al presidente, sino elegimos un parlamento y ese parlamento es el que termina eligiendo al primer ministro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es el legislativo el que termina gobernando básicamente. Sí, esa es la diferencia. El legislativo gobierna y el legislativo no está tan separado del ejecutivo, sino básicamente son los mismos. Ellos, los senadores, todos se reúnen y dicen, bueno, listo, las mayorías vamos a poner a este especie de presidente que ellos le llaman canciller o primer ministro. Por eso el régimen es parlamentario. Y hay otro que se llama el semipresidencialismo, que tiene una mezcla entre presidente y parlamento. Entonces, se elige presidente y se elige parlamento, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Tiene varias, pero una principal es que, listo, el pueblo elige al presidente, pero ustedes saben que el presidente necesita unos ministros para gobernar, para eso funcionan los ministros. Yo pongo a la gente de confianza para que gobierne. En este caso, el presidente sí realmente es elegido por el pueblo, pero comparte el poder con los ministros. Los ministros los eligen el Congreso, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Los ministros los eligen el Congreso y el presidente lo elige el pueblo. Entonces, en esas tres, estimados estudiantes, hay diferentes maneras de ver las cosas. Lo que quiero que ustedes vean es que la democracia no funciona de una sola forma. En algunos lados tenemos listo independencia entre ejecutivo y legislativo, en otras el legislativo es el más importante y en otras hay una diferenciación en la cual los poderes entre los dos se controlan. ¿Por qué es importante esto? Pues porque han habido excesos, obviamente, siempre han habido excesos. Si ustedes dejan un ejecutivo muy fuerte, pues el ejecutivo se puede llevar por encima al legislativo, que es lo que le pasa, por ejemplo, a la mayoría de ciudades en Colombia, en las cuales es el alcalde o el gobernador el que tiene la sartén por el mango y él finalmente se pasa por encima al consejo o a los diputados haciendo lo que él piensa que es, y hay cierto control político, pero finalmente el alcalde y el gobernador hacen lo que quieren frente a la ejecución del gasto y a las políticas públicas. Nuevamente, un alcalde bueno pues hace las cosas bien, pero uno malo no tiene control político. Otra opción sería que, por ejemplo, en Colombia consejos y asambleas fueran las que determinaran quién es el gobernador o quién es el alcalde. Vean ustedes que la cosa cambia. ¿A quién se le va la fuerza? Pues a los partidos políticos. Es más importante el partido político que la persona.
¿sí? En eso radica la diferencia y eso depende de la historia de cada región, para que ustedes lo tengan en cuenta que existen diferentes formas de hacer las cosas. Ahora en la segunda hora de pronto les muestro unos ejemplos de cada uno para que lo vean más concretamente, pero ahora me interesa que vean que la democracia tiene diferentes maneras de ser y que la democracia no consiste solamente en ir a votar. Por eso la conclusión es la siguiente. Ustedes ven en esta imagen, tenemos... Claro, cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos? Hablamos de elecciones libres y periódicas, sí, eso es lo mínimo. ¿Qué tiene que haber ahí? Competencia, porque si hay elecciones pero no hay competencia, pues digamos que las elecciones son simplemente digamos, como por maquillar la cuestión y la dictadura. Pero tienen que haber unas elecciones en las cuales la gente pueda elegir entre varias personas y los partidos políticos tengan la capacidad de hacer campañas políticas y hayan muchos candidatos que representen visiones distintas de ver las cosas. Donde no hay competencia, así hayan elecciones, pues no hay democracia. El otro punto es que, claro, ya no importa ni el rey, ni importan los aristócratas, ni los oligarcas, sino la gente. En cuanto somos iguales, todos tenemos la misma oportunidad de elegir y ser elegidos, entonces la soberanía es de las personas. Pero realmente, ¿cómo se garantiza que la gente sea la que tiene la soberanía? Pues por dos cosas. Uno, porque hay representantes que nosotros elegimos, pero principalmente porque hay unas instituciones que son las que hacen que haya un equilibrio entre el Estado, entre las personas y entre la comunidad. Básicamente de eso se trata. Ahora, ¿cuál es el fin político de la democracia? Y eso es el punto más importante que quiero que ustedes tengan en cuenta: proteger y reconocer la diversidad. Un punto clave y súper importante para tener en cuenta, muchachos, además de toda esta ingeniería de leyes y normas, y si es el Estado, las personas o la comunidad, lo importante es pensar que las mayorías, cuando vimos los diferentes regímenes, digamos formas de gobernar, que puede ser fascista, marxista, liberalista o anarquista, eligen una u otra. Pero ¿qué pasa? Que las sociedades cambian mucho y las sociedades no es una sola manera de ver las cosas. Como ustedes ven en Colombia, hay personas que están más a favor de continuar y hay otras que están más a favor de mantener un proceso de paz, y hay otros que están más a favor de proteger, por decirlo de alguna manera, los derechos de las víctimas y hacer pagar cárcel a los que cometieron delitos. Son dos maneras diferentes de ver un mismo asunto. ¿Quién tiene la razón? Pues digamos que los dos y ninguno al mismo tiempo. Las dos maneras de ver las cosas están bien desde el punto de vista que le tocó. Si uno es una víctima, pues va a tener una manera de ver las cosas, y si nunca le ha pasado nada, va a tener otra forma de ver las cosas. Y no todos los que han sido víctimas ven las cosas de la misma forma. Y no todos los que nunca les ha pasado nada ven las cosas de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo importante en la democracia? Lo más importante es que no solamente las mayorías definan, sino ese poquito que se quedó por fuera de las mayorías, que son las minorías, sean respetados también. ¿Por qué? Porque ese pedacito pequeño más adelante, en otro momento de la historia, puede llegar a ser mayoría también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cambia, básicamente. Así como nosotros como individuos cambiamos, las sociedades también cambian. Y las sociedades hoy pueden ser de izquierda, mañana pueden ser de derecha. Si ustedes ven la historia de Latinoamérica, antes de existir esas izquierdas que existen ahora, habían gobiernos de derecha. Después de las crisis económicas y de los autoritarismos que existieron, por eso viraron a la izquierda. En Colombia actualmente, digamos que a pesar de que ha habido un inconveniente con las guerrillas que le ha echado el agua sucia a las izquierdas, hay ciertas personas que eligen por izquierda. Son una minoría en este momento de la historia, pues por todo el periodo de violencia que hemos tenido, porque la gente quiere orden, pero espérense que haya una crisis grande económica y verán que realmente la gente, después de una crisis económica, puede voltear a mirar un poco más a la izquierda. Cuando aumenten las desigualdades sociales, seguramente que la gente también en masa puede voltear a la izquierda. Entonces, las mayorías y las minorías, de lo que se trata siempre, y es lo importante, es que sean respetadas. Y no se piense que solamente porque hay unos que somos más, vamos a imponerle a los demás. Se lo vamos a imponer, sí, pero por el periodo presidencial que dure. Por eso hay elecciones, porque el periodo presidencial dura 4 años. En ese tiempo gobiernan estas mayorías, pero en 4 años volvemos a mirar a ver cuáles son las mayorías, qué es lo que va a pasar más adelante con el cambio de presidente en Colombia. ¿Sí? De eso se trata.